La carretera serpenteaba entre montañas envueltas en neblina espesa, como si el cielo hubiera decidido ocultar los secretos que aquella noche iba a revelar. El asfalto brillaba bajo la lluvia persistente, y los faros del auto negro rasgaban la oscuridad con una luz pálida y solitaria. En el asiento de cuero impecable, con las manos firmes sobre el volante, viajaba Emiliano Cárdenas, el magnate más temido y respetado de la región. Su mirada era fría como el acero, y sus pensamientos eran un torbellino silencioso de cifras, traiciones y recuerdos que prefería mantener sepultados. El motor ronroneaba con elegancia, casi como un felino domesticado, mientras el limpiaparabrisas luchaba contra las gotas que se estrellaban sin piedad. Emiliano no tenía prisa. A pesar de la tormenta, a pesar de la soledad que lo mordía por dentro, él manejaba con la paciencia calculada de un hombre que ha aprendido a controlar cada instante de su vida. O al menos, eso creía. De repente, al tomar una curva cerrada, su mirada se clavó en una silueta borrosa al costado del camino. Una mujer, empapada, con el cabello pegado al rostro y un abrigo viejo que parecía ser el único escudo contra el frío cortante de esa noche maldita. Su brazo tembloroso se alzaba, suplicando una carona que nadie parecía dispuesto a ofrecerle. Emiliano frenó sin pensar, un gesto tan instintivo que lo desconcertó. Él no era un hombre que ofrecía ayuda. Él no era un hombre que se conmovía con rostros perdidos en la noche. Y sin embargo, ahí estaba, viendo cómo esa figura débil y solitaria se acercaba a su ventanilla, sin miedo, como si de alguna manera supiera quién la esperaba detrás de ese cristal empañado. La puerta se abrió con un chirrido suave, y la mujer subió sin decir palabra. El olor a lluvia y tierra mojada llenó el interior de aquel auto de lujo, creando un contraste violento entre la elegancia del magnate y la crudeza de esa desconocida. Emiliano no la miró de inmediato. Se limitó a arrancar, como si aquello fuera un simple acto de cortesía mecánica. Sin embargo, su piel se erizó al sentir la respiración entrecortada de la mujer, como si cada respiro estuviera cargado de historias que nadie había querido escuchar. El silencio pesaba como una lápida, y solo el golpeteo de la lluvia y el rugido lejano de un trueno llenaban el espacio entre ellos. Fue entonces, al girar levemente el rostro para ofrecerle una manta que llevaba en el asiento trasero, que Emiliano la vio, y en ese instante, el aire abandonó sus pulmones como un golpe seco en el pecho. Esa cara, esa boca, esos ojos. El tiempo retrocedió violentamente, arrastrándolo a un recuerdo sepultado bajo años de resentimiento y vacío. La reconoció al instante, aunque ella parecía no recordar quién era él, o quizás fingía no saberlo. Emiliano Cárdenas estaba cara a cara con la mujer que, una vez, le había salvado la vida, y después desapareció sin dejar rastro. Sus dedos se aferraron al volante como garras de un animal acorralado. La lluvia se hizo más fuerte, como si el cielo estuviera a punto de derrumbarse sobre ellos, y en ese auto, perdido en medio de la tormenta, dos almas separadas por el destino se reencontraban sin previo aviso, en una noche que jamás olvidarán. El auto avanzaba lentamente entre la bruma y la oscuridad. Dentro de la cabina cálida, el aire se tornaba espeso, como si cada respiro cargara el peso de 1000 preguntas no formuladas. Emiliano mantenía la vista fija en la carretera, pero su mente viajaba hacia un rincón escondido de su memoria, ese que durante años evitó abrir. La mujer, sentada a pocos centímetros de él, olía a tierra mojada, a perfume barato y a historias sin final feliz. Su cabello, oscuro y revuelto, goteaba sobre el cuero impecable, y sus manos, cubiertas por guantes desgastados, temblaban sobre sus rodillas. Emiliano, hombre de costumbres rígidas y lujo impoluto, habría sentido disgusto ante semejante invasión de su espacio. Sin embargo, lo único que sentía era un calor extraño subiendo por el pecho, como si su corazón, tan acostumbrado a la frialdad de los negocios y a la desconfianza crónica, se atreviera a latir fuera de ritmo. Suscríbete al canal
Y dale like a este video. Solo suscribiéndote al canal aseguras nuevas historias. La lluvia golpeaba el parabrisas como dedos impacientes queriendo acelerar el destino, mientras Emiliano luchaba contra un impulso infantil. Mirarla de nuevo, confirmar que no estaba soñando, que no era un fantasma salido de sus recuerdos más dolorosos. Ella mantenía el rostro vuelto hacia la ventana, observando las gotas correr como ríos de cristal sobre el vidrio empañado. No decía palabra, no pedía nada. Parecía conformarse con el simple hecho de haber encontrado refugio. Emiliano se preguntó si lo había reconocido, si acaso sus ojos, tan llenos de sombras, aún guardaban el reflejo de aquella noche que lo cambió todo. El auto descendió por una colina y al entrar a un tramo más iluminado, la luz pálida de un poste callejero bañó el rostro de la mujer. Fue entonces cuando Emiliano notó los detalles. Una cicatriz fina cruzando su mejilla derecha, un corte mal cerrado en el labio inferior y unas ojeras profundas que hablaban de noches insomnes e inacabables. Era la misma mujer que un día le mostró lo que era la ternura y después le enseñó el sabor amargo de la desaparición. Su mente viajó sin permiso. La recordó bajo la luz de un candelabro dorado, en un salón de baile donde la música y la mentira se entrelazaban con la misma facilidad. Un vestido rojo, unos labios que temblaban de nervios y unas manos torpes que, sin embargo, encontraron su cintura con la precisión de quien ha esperado ese momento toda la vida. Volvió a la noche lluviosa, al auto que los devoraba en silencio y al presente inevitable. Su corazón martillaba dentro del pecho, pero su voz salió tan áspera y distante como de costumbre. ¿Vives cerca? La mujer tardó en reaccionar, como si las palabras la hubieran atravesado desde muy lejos. Volteó apenas, y por un segundo, sus miradas se cruzaron. Emiliano vio una chispa fugaz de sorpresa, de reconocimiento, pero ella bajó los ojos de inmediato, como quien apaga un incendio antes de que prenda. Solo sigue derecho. Esa voz, aunque rota y apagada, era la misma que alguna vez le prometió que no importaba lo que pasara, ella nunca lo olvidaría. Emiliano apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Cada kilómetro que avanzaban juntos parecía arrancarle pedazos de la coraza que con tanto esmero construyó alrededor de su corazón. La carretera parecía eterna. El silencio entre ellos era un puente frágil que podía derrumbarse con una sola palabra equivocada. Emiliano entendió que aquel no era el momento de preguntas ni de reproches. Había algo más urgente, más importante. Entender por qué la vida, caprichosa y cruel, la había puesto otra vez frente a él, justo en la noche más solitaria de su vida. Y entonces, una chispa, un destello minúsculo en medio de la tormenta, un pensamiento atrevido que cruzó la mente de Emiliano. ¿Y si esta carona era el principio de algo que ni el mismo destino podía controlar? El auto avanzaba con la cadencia tensa de un latido contenido, como si cada metro de asfalto que quedaba atrás fuese un suspiro sofocado. Emiliano sentía el calor de su propia sangre ascendiendo hasta las sienes, un calor extraño, furioso y melancólico al mismo tiempo. Sabía que no podía mirarla directamente durante demasiado tiempo, porque cada segundo que sus ojos reposaban sobre ella era un viaje sin regreso al pasado que tanto se esforzó por enterrar. La mujer seguía mirando por la ventana, su perfil apenas iluminado por los destellos de relámpagos que cortaban el cielo. Sus manos seguían temblando, aunque ya no sabía si era por el frío, por el miedo o por el peso invisible de un reencuentro imposible de explicar. Emiliano desvió la vista hacia el espejo retrovisor, como si desde ahí pudiera observarla con la prudente distancia de un hombre que teme a sus propios sentimientos. Y entonces, como si el universo hubiera decidido jugar con sus nervios, la mujer volteó hacia él. Sus miradas se encontraron sin intermediarios, sin parachoques emocionales. Fue un choque frontal de recuerdos, dolor y deseo no resuelto. Emiliano sintió como si su alma fuera arrancada de su pecho y arrojada al vacío. Porque no eran dos desconocidos compartiendo un auto bajo la lluvia.
Eran dos destinos que habían estado bailando uno alrededor del otro desde hacía años, sin nunca atreverse a tocarse de nuevo. Los ojos de ella, aunque apagados y cansados, guardaban una chispa inconfundible. Esa misma chispa que una vez lo hizo olvidarse de su apellido, de sus responsabilidades y hasta de su propio nombre. Esa chispa que encendió la hoguera que lo había consumido desde aquella noche en el salón de baile. Emiliano tragó saliva, sintiendo cómo su garganta se cerraba. No era un hombre que se dejaba sacudir fácilmente, pero esa mujer era el terremoto que ninguna de sus defensas podía resistir. En silencio, buscó en su memoria el nombre que tantas veces pronunció en sus sueños, entre rabia y deseo: Isabela. La última vez que la vio, ella vestía seda roja y una sonrisa tan tímida que parecía temerle al lujo que la rodeaba. Él era un joven magnate en ascenso, recién heredero de un imperio construido sobre secretos y silencios comprados. Ella era una invitada inesperada, una sombra colándose en una fiesta donde no pertenecía. Pero bastó un cruce de miradas, un roce accidental entre copas de champán, para que sus mundos chocaran. Volver a verla ahora, bajo la luz pálida de la tormenta, empapada y con las manos sucias de realidad, era como mirar una fotografía arrugada de un pasado feliz que ya no existía. Isabela no dijo su nombre. No lo necesitaba. Emiliano lo supo desde el momento en que vio el reflejo de su propio dolor en esos ojos cansados. Un golpe de viento hizo vibrar el auto y Emiliano frenó instintivamente, como si la tormenta misma exigiera una pausa. El silencio dentro del vehículo era ensordecedor, lleno de palabras nunca dichas, de explicaciones pendientes, de gritos ahogados en orgullo. Emiliano pasó la lengua por sus labios secos, pero la única frase que logró escapar fue seca y brutal: tú. Isabela cerró los ojos por un momento, como si esa palabra fuera un puñal hundiéndose entre sus costillas. Cuando volvió a abrirlos, Emiliano vio el temblor en sus pestañas, la lucha interna de quien ha decidido no llorar, aunque la tormenta dentro de su alma sea aún más violenta que la que caía sobre el parabrisas. El magnate apretó el volante como si fuera un salvavidas y sin más, aceleró nuevamente, dejando que la carretera devorara el silencio incómodo entre ellos. Pero ya no era un silencio vacío, era un silencio cargado de historia, de heridas y de una primera chispa que, a pesar de los años y las traiciones, jamás dejó de arder. El auto seguía su camino, cortando la noche lluviosa como un cuchillo hundiéndose en carne viva. Cada metro recorrido era un eco de memorias rotas y silencios que gritaban en medio de la oscuridad. Isabela mantenía las manos entrelazadas sobre su regazo, apretando sus propios dedos con una fuerza que parecía querer contener algo más profundo: el miedo, la vergüenza, o quizá el dolor acumulado que la noche había decidido desenterrar sin piedad. Emiliano, con el rostro tenso y la mandíbula apretada, parecía tallado en piedra. Sus nudillos seguían blancos sobre el volante, y su respiración apenas se notaba, como si hubiera decidido suprimir cualquier signo de debilidad. Sin embargo, por dentro, su mente era un torbellino incontrolable. No era solo el hecho de haberla encontrado, ni de verla tan distinta a la imagen que guardaba de ella. Era el recuerdo de todo lo que su nombre significaba. Isabela no era cualquier mujer. Era el punto de quiebre en la historia de Emiliano Cárdenas, la grieta que nunca logró cerrar, la herida que prefirió disfrazar con éxito, poder y dinero. La última vez que pronunció ese nombre fue en la soledad de su despacho, con un vaso de whisky en la mano y un contrato de venganza sobre el escritorio. Isabela era el fantasma que lo hizo dudar de todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad. Y ahora, ese fantasma viajaba en su auto, empapado de lluvia y silencios incómodos. El viento soplaba fuerte afuera, sacudiendo las ramas de los árboles al borde de la carretera, como si la naturaleza misma quisiera participar de esa confrontación silenciosa. Emiliano sabía que debería preguntar algo, exigir explicaciones, o al menos dejar claro que la reconocía. Pero su orgullo, ese monstruo que lo había mantenido de pie durante tantos años,
le impedía mostrar cualquier señal de vulnerabilidad. Isabela, por su parte, seguía evitando mirarlo directamente. No porque no lo reconociera, sino porque hacerlo era enfrentarse a todas las decisiones que la llevaron hasta ese momento. A cada mentira que contó para protegerlo. A cada sacrificio que hizo en nombre de un amor que él nunca conoció completo. Por un momento, sus miradas volvieron a cruzarse en el reflejo del espejo lateral. Fue un instante breve, pero cargado de significado. Emiliano pudo ver en los ojos de Isabela una sombra que no recordaba, la resignación de quien ha dejado de luchar. Esa chispa de rebeldía y ternura que una vez lo enamoró, estaba cubierta por capas de cansancio, como una vela que se apaga lentamente después de arder demasiado tiempo sola. El magnate sintió un latigazo en el pecho, una punzada de rabia contra sí mismo, contra ella, contra el destino que había decidido jugar con ellos una vez más. Sin embargo, cuando abrió la boca, lo único que salió fue una frase tan fría como la lluvia que golpeaba el parabrisas. No tienes por qué explicar nada. Isabela tragó saliva, sorprendida ante esa sentencia disfrazada de indiferencia. Lo conocía lo suficiente para saber que esa frialdad no era real. Emiliano nunca fue bueno escondiendo el dolor, solo sabía endurecerlo hasta convertirlo en una máscara de hierro. El silencio regresó al auto, más denso que antes. Emiliano mantuvo la mirada fija al frente, fingiendo que ella era solo una pasajera más, una historia sin importancia. Isabela, en cambio, cerró los ojos un instante, recordando que en algún momento, ese hombre que ahora la trataba como a una extraña, fue el único capaz de hacerla reír hasta llorar. Pero eso había sido hace una vida. La carretera siguió su curso, y cada kilómetro entre ellos era un muro invisible construido con todo lo que no se decían. Sin embargo, ambos sabían que ese muro no iba a resistir mucho más, porque el destino, cuando decide unir dos caminos, no acepta silencios como respuesta. La lluvia seguía cayendo sobre el auto como una letanía interminable, cada gota golpeando el techo con la cadencia de un reloj de arena invisible. Emiliano manejaba con el cuerpo presente, pero la mente extraviada en el laberinto de sus recuerdos. Y lo mismo ocurría con Isabela. Aquel encuentro inesperado había abierto una compuerta que ella creyó sellada para siempre. En su memoria, la noche del baile resurgió con la nitidez cruel de las memorias que duelen. Era una noche de primavera en la hacienda de los Cárdenas, una celebración opulenta donde el perfume de las flores se mezclaba con el aroma de champán y los susurros venenosos de los invitados. Isabela no estaba invitada, no pertenecía a ese mundo de linajes antiguos, fortunas heredadas y secretos envueltos en terciopelo. Ella había entrado por la puerta de servicio, siguiendo a su tía, que trabajaba en la cocina. Llevaba un vestido prestado, demasiado largo, demasiado rojo, demasiado atrevido para una muchacha humilde. A cada paso, temía que alguien la descubriera, que la humillaran frente a todos, o que la echaran como quien expulsa a un insecto inoportuno. Pero entonces, lo vio. Emiliano Cárdenas, el heredero, el hombre que todos temían y admiraban en partes iguales, estaba de pie junto a la barra, con un vaso de whisky en la mano y una expresión de aburrimiento casi cruel en el rostro. Isabela lo había visto en fotografías, lo había oído en las conversaciones furtivas de su tía y en los rumores que corrían entre la servidumbre. Pero verlo ahí, en persona, era otra cosa. No era un hombre, era un abismo. Sin embargo, fue Emiliano quien la vio primero. Algo en la torpeza de su paso, en la forma en que intentaba pasar desapercibida dentro de un vestido que parecía devorarla, capturó su atención. No era belleza lo que ella irradiaba. Era vulnerabilidad envuelta en valentía. La combinación que él nunca pudo resistir. Ella se detuvo al notar su mirada clavada sobre ella. Quiso huir, pero sus pies se quedaron pegados al suelo de mármol como raíces. Fue entonces cuando Emiliano cruzó el salón, sin prisa, como un cazador que sabe que su presa ya está atrapada. Extendió la mano y sin una sola palabra, la invitó a bailar.
Isabela nunca había bailado un vals. Tropezó 2 veces. Sus manos sudaban, y cada vez que levantaba la vista, encontraba esos ojos oscuros y afilados mirándola como si pudiera ver más allá de su piel, hasta sus pensamientos más secretos. En el mundo de Emiliano, ese baile no significaba nada. En el mundo de Isabela, significaba todo. Danzaron bajo la mirada curiosa y maliciosa de los invitados. Una muchacha sin apellido, bailando con el futuro magnate, era un escándalo en forma de melodía. Sin embargo, Emiliano no la soltó. Sus manos, firmes y cálidas, la guiaron hasta que la música cesó y el salón entero quedó en un silencio tenso. Isabela creyó que ahí terminaba todo. Un capricho. Un instante. Pero Emiliano la llevó al jardín trasero, donde el aire olía a jazmín y las estrellas brillaban sin testigos. Ahí, bajo un cielo sin juicios, Emiliano la besó. Un beso torpe y urgente, como si no supiera cómo contener un sentimiento que él mismo no entendía. Fue el primer beso de Isabela, y fue el último instante de inocencia para ambos. Porque al día siguiente, el padre de Emiliano, don Rafael Cárdenas, descubrió lo sucedido. Y esa fue la chispa que encendió el incendio que consumió sus vidas para siempre. El auto dio un leve salto al pasar sobre un bache, sacando a Isabela de ese recuerdo. Miró de reojo a Emiliano, preguntándose si él también recordaba esa noche. Pero su perfil era una máscara indescifrable. Lo que ella no sabía era que, en ese preciso instante, Emiliano tenía clavada en el pecho la misma memoria, como una astilla que el tiempo nunca logró arrancar. El viento soplaba con furia, sacudiendo las ramas secas al borde de la carretera y golpeando la carrocería del auto, con el mismo ímpetu de los recuerdos que invadían el aire entre Emiliano e Isabela. Por fuera, la tormenta era agua y viento. Por dentro, era memoria y rabia. Cada kilómetro avanzado era un eco sordo de la historia que ninguno de los dos se atrevía a contar. Isabela mantenía la espalda recta, como si cualquier relajación significara rendirse. Su cuerpo temblaba, pero no por el frío. Temblaba por la simple cercanía de Emiliano, por el aroma tenue de su loción que aún olía igual que aquella noche de primavera, por la forma en que sus manos, firmes sobre el volante, seguían siendo las mismas manos que una vez recorrieron su cintura con una mezcla de deseo y ternura. Emiliano, rígido como una estatua, fingía que el camino era lo único que importaba, pero su mente se había transformado en una jaula de preguntas sin respuesta. Quería saber por qué ella estaba ahí, sola, bajo la lluvia. Quería entender cómo alguien que una vez llenó sus días de luz, podía haberse convertido en esa sombra silenciosa. Quería preguntar, quería gritar. Pero su orgullo, ese monstruo heredado de generaciones de Cárdenas, lo mantenía callado. La carretera era un puente suspendido entre el pasado y el presente, y ellos eran dos funambulistas caminando sin red, fingiendo que no se reconocían, que no recordaban, que no dolía, pero dolía. Fue Isabela quien rompió el silencio, aunque su voz salió frágil, como un cristal al borde de romperse. Gracias por detenerte. Emiliano no respondió. Su mandíbula se tensó y su pie presionó el acelerador como si quisiera dejar atrás esas palabras. Gracias. ¿Eso era todo lo que tenía para decirle? Después de años de silencio, después de desaparecer sin explicación, después de convertirse en el fantasma que lo habitó cada noche, ¿un simple gracias? El auto descendió una colina, y la luz tenue de un pueblo olvidado empezó a asomar entre la neblina. Isabela bajó la mirada, observando sus propias manos, esas mismas manos que un día tejieron sueños junto a Emiliano y que hoy solo sabían temblar. El pasado era un nudo apretado en su garganta. Quería hablarle. Quería explicarle que aquella noche, después del baile, su mundo se vino abajo. Quería decirle que su padre, al enterarse, la encerró durante días, como si pudiera lavar su honor prohibiéndole siquiera respirar su nombre.
Quería contarle que la obligaron a mentir, que la hicieron jurar que nunca más lo vería, que renunciar a Emiliano era el precio para salvar a su propia familia. Pero no dijo nada, porque el miedo seguía ahí, tatuado en su piel, recordándole que en el mundo de Emiliano y de los Cárdenas, el amor era un lujo que ella no podía permitirse. Emiliano, aún sin mirarla, soltó un suspiro breve, casi imperceptible. No tienes que agradecer nada. Fue la única frase que su orgullo le permitió pronunciar. Pero esa frase, aunque mínima, encerraba una tormenta. Porque lo que realmente quería decir era, nunca dejé de pensar en ti. Nunca entendí por qué te fuiste. Nunca aprendí a odiarte como quería. El auto llegó al pequeño pueblo, un conjunto de calles empedradas y faroles antiguos. Emiliano aminoró la velocidad, pero no porque lo exigiera el camino. Lo hizo porque, de alguna manera, no quería que el trayecto terminara. No todavía. Porque había una conversación que jamás tuvieron. Una verdad que se quedó atrapada entre cartas nunca enviadas y besos interrumpidos. Y ahora, aunque sus bocas guardaran silencio, sus miradas seguían gritando. Y entre las luces parpadeantes del pueblo y el reflejo mojado del parabrisas, Emiliano entendió algo con brutal claridad. El destino no había terminado con ellos. Aún quedaban cuentas pendientes, aún quedaban heridas por abrir, y quizás aún quedaba amor. El auto avanzaba lentamente por las calles adoquinadas del pequeño pueblo. Los faroles antiguos proyectaban sombras alargadas sobre las fachadas gastadas por el tiempo, creando un juego de luces y penumbras que parecía imitar la historia inacabada de Emiliano e Isabela. Las gotas de lluvia resbalaban sobre los vidrios laterales, y el motor ronroneaba como un felino cansado. El silencio entre ellos era ahora una criatura viva, que respiraba, se movía y los envolvía con su presencia opresiva. Isabela reconoció el pueblo al instante, aunque su memoria lo guardaba con colores más vivos y sonidos más alegres. Había estado ahí cuando era niña, acompañando a su padre en uno de sus viajes furtivos, viajes que ella nunca entendió del todo. Recordaba el mercado con sus toldos coloridos, el aroma a pan dulce flotando en el aire, y las campanas de la iglesia marcando las horas con solemnidad. Ahora, el pueblo le parecía un fantasma de sí mismo, un eco de lo que alguna vez fue, igual que ella. Emiliano detuvo el auto frente a una pequeña pensión de fachada verde oliva, con ventanas cubiertas de cortinas de encaje amarillento. No dijo nada. No preguntó si ella quería quedarse allí. Simplemente lo decidió, como si su instinto le dijera que ese era el lugar donde las palabras que llevaban años atoradas en sus gargantas debían salir. Isabela bajó del auto sin esperar indicaciones. Sus botas mojadas salpicaron el charco formado junto a la acera, y el viento helado golpeó su rostro con la fuerza de una bofetada. Se abrazó a sí misma, como si sus propios brazos pudieran protegerla del frío y de lo inevitable. Emiliano la siguió, sus pasos firmes y elegantes resonando sobre las piedras húmedas. Entraron juntos al vestíbulo de la pensión, un espacio pequeño iluminado por una lámpara de techo que parpadeaba con una luz temblorosa. Detrás del mostrador, una mujer mayor, con el cabello recogido en un chongo perfecto, levantó la vista, y sus ojos se abrieron como platos al reconocer al magnate. Pero no dijo nada. En esos pueblos pequeños, los secretos eran tan valiosos como las monedas, y cada mirada guardaba una historia que nadie se atrevía a contar. Emiliano pidió un cuarto sin siquiera consultar a Isabela. Era una costumbre que venía con el apellido. Los Cárdenas decidían, los demás obedecían. Pero esta vez, la mujer a su lado no era cualquiera. Era la misma que, años atrás, desafió a su padre y arriesgó su propia familia por un beso robado en un jardín de jazmines. Subieron la escalera de madera, cuyas tablas crujían como si susurraran viejos chismes olvidados. El cuarto era sencillo. Una cama matrimonial, cubierta por una colcha tejida a mano, un espejo ovalado que distorsionaba las figuras reflejadas y una ventana pequeña,
donde la lluvia seguía golpeando sin descanso. Fue entonces, en ese cuarto empapado de pasado, que Isabela sintió que ya no podía cargar más el peso de sus secretos. Su respiración se volvió más rápida. Sus manos se aferraron al borde de la cama, y sin mirarlo, habló. ¿Sabes quién soy? La pregunta se colgó en el aire como una cuerda floja. Emiliano, de pie junto a la ventana, no giró para responder. Su perfil era una estatua de mármol. Lo supe desde que subiste a mi auto, murmuró finalmente, su voz áspera como el viento sobre piedra seca. Isabela cerró los ojos. Era un alivio y al mismo tiempo una condena. Lo sabía. Siempre lo supo. Entonces, ¿por qué no la había echado del auto? ¿Por qué la había traído hasta ahí? La respuesta estaba escondida en un secreto que Isabela había guardado con uñas y dientes desde aquella noche maldita. Su padre y el padre de Emiliano, don Rafael Cárdenas, compartían mucho más que un desprecio mutuo. Compartían un pacto sucio, una traición disfrazada de acuerdo, una deuda de sangre que nunca fue pagada. Isabela creció escuchando fragmentos de esa historia en las discusiones nocturnas de su casa. Su padre, un empresario pequeño y orgulloso, alguna vez fue amigo cercano de don Rafael. Juntos iniciaron un negocio, pero el éxito llegó solo para uno. Don Rafael traicionó a su socio, lo dejó en la ruina, lo obligó a vender su dignidad por migajas. Desde entonces, el apellido Cárdenas fue una maldición en la mesa de los domingos. Cuando Isabela y Emiliano bailaron aquella noche, ella no sabía nada de eso. Solo era una muchacha enamorada. Pero cuando su padre la descubrió, la verdad explotó como dinamita en su hogar. Enamorarse de un Cárdenas no solo era un escándalo, era una traición. Esa misma noche, Isabela fue obligada a desaparecer. Su padre la sacó del pueblo, la escondió en casa de parientes lejanos y la amenazó. Si volvía a ver a Emiliano, no solo destruiría lo que quedaba de su familia, también destruiría al propio Emiliano, porque en su poder guardaba documentos que podían acabar con todo el imperio Cárdenas. Isabela cargó con ese secreto como quien carga una cruz. Lo hizo para proteger al hombre que amaba y a la familia que la crió. Pero ahora, en ese cuarto húmedo y frío, comprendía que esa cadena ya no podía seguir colgada de su cuello. Emiliano se giró al fin, con los ojos oscuros clavándose en ella como puñales. ¿Por qué me dejaste?, preguntó, sin adornos, sin máscaras. Isabela tembló, porque esa era la única pregunta para la cual no tenía una respuesta fácil. El auto avanzaba lentamente por las calles empedradas del pequeño pueblo, como si el propio vehículo supiera que lo que estaba por ocurrir no podía ser apresurado. Las piedras húmedas reflejaban la luz mortecina de los faroles, y el eco de las llantas resbalando sobre el camino parecía susurrar un antiguo secreto, uno que el viento se negaba a enterrar. Isabela reconoció el lugar al instante. San Esteban de la Sierra, un pueblo diminuto que alguna vez visitó cuando era niña, en una época donde la inocencia todavía la protegía de las verdades venenosas de su apellido. Su padre siempre le advirtió que nunca confiara en los Cárdenas, que esa familia estaba maldita por su propia avaricia, y que acercarse a ellos era jugar con fuego. Lo que Isabela jamás imaginó fue que, años después, sería ese mismo fuego el que la calentaría en la noche más fría de su vida. El auto se detuvo frente a una tienda de conveniencia de aspecto gastado, con un toldo verde que goteaba lluvia sobre la acera. Emiliano apagó el motor sin decir palabra y salió del auto, dejando que la lluvia empapara su cabello perfectamente peinado. No había razón para hablar. Ambos sabían que necesitaban una tregua, aunque fuera breve. Isabela lo observó desde el asiento, recordando al hombre que alguna vez fue. El joven magnate que desafiaba a su propio linaje por un simple baile con una muchacha invisible. Ese Emiliano parecía muerto, sepultado bajo trajes caros, poder acumulado y un orgullo que se alimentaba de silencios. Isabela también salió, sintiendo la lluvia fría pegándose a su piel como agujas. La tienda olía a humedad, papel viejo y café requemado.
Un televisor encendido en la esquina mostraba un noticiero local que nadie veía, y detrás del mostrador, una mujer mayor tejía en silencio, como si ya hubiera visto pasar demasiadas historias sin final feliz. Emiliano caminó hasta la nevera, tomó una botella de agua y luego se quedó ahí, quieto, viendo el reflejo de Isabela en el vidrio empañado. Ella caminaba lentamente entre los pasillos, tocando objetos al azar sin real interés, como si al tocar el mundo pudiera volver a sentirse parte de él. Fue en ese instante, entre las sombras de la tienda y el murmullo de la lluvia, cuando Emiliano recordó el rumor que escuchó años atrás. Un secreto enterrado en los cimientos de su propio imperio. El padre de Isabela, Julián Zambrano, no solo fue uno de los hombres que intentó destruir a los Cárdenas, sino que también escondía un motivo personal para odiarlos. Algo que Emiliano nunca entendió del todo. El nombre de Julián siempre estuvo rodeado de veneno y resentimiento, como si cargar con ese apellido fuera cargar una maldición. Y ahora, ahí estaba Isabela, la hija de ese hombre, parada entre los estantes de una tienda de pueblo, empapada y frágil, pero con la misma dignidad silenciosa que la hizo inolvidable. Emiliano se acercó al mostrador, dejando caer unas monedas junto a la botella de agua. La anciana lo miró con esa sabiduría triste de quien sabe reconocer a los hijos de la tragedia. «No creí volver a ver un Cárdenas en este pueblo», murmuró la mujer, sin dejar de tejer. Emiliano no respondió. Solo tomó la botella y salió de la tienda, seguido de cerca por Isabela, que había escuchado esas palabras y sintió el eco de una verdad que jamás le contaron. Emiliano le extendió la botella sin mirarla, y ella la tomó con la misma cautela de quien recibe un mensaje cifrado. Caminando juntos bajo la lluvia, en ese pueblo olvidado por el mundo, Isabela sintió el peso de una pregunta que llevaba años cargando. ¿Qué era exactamente lo que sus padres le ocultaron? Porque cada vez que mencionaban a los Cárdenas, lo hacían con un odio visceral que no se explicaba solo con rivalidad comercial. Había algo más, algo que Isabela debía descubrir, y Emiliano, al verla caminar a su lado, entendió que ella no tenía idea de la verdad que había detrás de su historia. Una verdad que, cuando saliera a la luz, podría romperlos para siempre. El agua resbalaba por los mechones oscuros de Isabela, pegando su cabello al cuello y al rostro, como si la lluvia quisiera ocultarla tras un velo de melancolía. Caminar al lado de Emiliano, bajo el mismo cielo cargado de tormenta, era tan irreal que por un momento creyó que todo era un sueño cruel, del que despertaría en cualquier instante. Pero el frío en los dedos, la textura áspera da botella de agua entre sus manos, y el eco de sus propios pasos sobre la calle empedrada, le recordaban que esa noche era tan real como el dolor que había cargado por años. Emiliano caminaba un par de pasos adelante, como si necesitara esa mínima distancia para respirar. Su chaqueta empapada se pegaba a sus hombros y espalda, y cada gota que caía sobre él parecía apagar un poco de su coraza, revelando el hombre que vivía por debajo de la leyenda. Porque Emiliano Cárdenas no era solo un magnate implacable, era también un hombre que, en silencio, había guardado un amor que nunca se atrevió a nombrar. Llegaron a una pequeña posada en la esquina de la plaza, un edificio viejo de paredes blancas descascaradas y ventanas con marcos verdes corroídos por el tiempo. Isabela reconoció el lugar. Cuando niña, su madre la llevaba ahí para comprar dulces caseros. En esa época, su mundo era pequeño, inocente, incapaz de imaginar las guerras silenciosas que se libraban entre su familia y los Cárdenas. Emiliano empujó la puerta de madera, que chirrió como un lamento, y entraron a un vestíbulo iluminado apenas por una lámpara colgante que balanceaba con el viento que se filtraba por las rendijas. Tras un mostrador, un hombre de cabello blanco los observó con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Los Cárdenas y los Zambrano eran nombres pesados en ese pueblo, nombres que nunca deberían haberse mezclado. Y sin embargo, ahí estaban, juntos, mojados y silenciosos. «Solo queda un cuarto»,
dijo el anciano sin preguntar sus nombres, como si ya supiera quiénes eran. Emiliano sacó la cartera y dejó un par de billetes sobre el mostrador sin discutir. Isabela bajó la mirada, aceptando el destino con la misma resignación que aprendió desde niña. Compartirían un cuarto. No había opción. Subieron las escaleras de madera, cada paso crujiendo bajo el peso de recuerdos y palabras nunca dichas. Isabela caminaba detrás de Emiliano, viendo cómo su espalda se tensaba con cada escalón, como si el simple hecho de estar cerca de ella fuera una tortura o un castigo. La habitación era pequeña, con una cama de madera tosca, una ventana empañada y un espejo ovalado con el marco descascarado. Emiliano dejó caer su chaqueta sobre una silla y se acercó a la ventana, dándole la espalda a Isabela. No quería mirarla, no porque no pudiera, sino porque temía lo que podría descubrir en sus propios ojos al hacerlo. Isabela permaneció cerca de la puerta, con los brazos cruzados, abrazándose a sí misma, buscando el calor que ninguna manta podía ofrecerle. El aire entre ellos era espeso, cargado de lo que no se dijeron, de lo que callaron por orgullo, por miedo o por simple cobardía. El viento sacudió la ventana, y en ese ruido violento, Isabela sintió un eco de su propio corazón golpeando dentro del pecho. Dio un paso al frente, luego otro, acercándose a Emiliano como quien camina sobre brasas. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca para sentir el calor de su cuerpo, las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Nunca quise irme. Emiliano cerró los ojos, apretando la mandíbula, sintiendo cómo esa frase abría una grieta en su armadura. No la miró. No respondió. Solo dejó que la lluvia golpeara el vidrio, llenando el silencio con la única verdad que ambos compartían. Todavía dolía. Isabela retrocedió, consciente de que había empujado demasiado fuerte una puerta que quizás nunca volvería a abrirse. Pero lo que no vio fue la mano de Emiliano cerrándose en un puño sobre el alféizar de la ventana, conteniendo una furia que no era odio, sino amor sepultado bajo demasiadas capas de rencor. La noche avanzó, y en esa pequeña habitación de pueblo, la llama prohibida entre ellos seguía ardiendo, débil pero inextinguible. Porque hay amores que, por más que se intenten enterrar, siempre encuentran una rendija por donde respirar. La puerta de la habitación se cerró con un crujido largo y desgastado, como si las paredes hubieran susurrado un antiguo secreto al verlos entrar. Emiliano y Isabela quedaron solos, encerrados no solo entre esas cuatro paredes, sino en un silencio cargado de recuerdos, preguntas y un deseo incómodo que ninguno de los dos sabía cómo apagar. Isabela caminó hacia la cama, pasando los dedos por la colcha de lana áspera, como si la textura pudiera devolverle algún tipo de control sobre sí misma. Su piel aún sentía el frío de la lluvia, pero lo que más la helaba era la forma en que Emiliano la miraba de reojo, como si al mirarla de frente, algo dentro de él pudiera romperse para siempre. Emiliano se quedó de pie junto a ventana, observando a Chuba que insistía en caer. Por dentro, sentía como si estuviera viendo otra tormenta, aquella que Isabela provocó en su vida hacía tanto tiempo, la misma que nunca terminó de pasar. Cada gota que resbalaba por el cristal era un eco de todo lo que él nunca dijo, de todo lo que guardó hasta que se convirtió en una costra dura sobre su corazón. El viento sopló fuerte, sacudiendo la ventana e iluminando por segundos los reflejos de ambos en el vidrio. Emiliano vio su propia silueta junto a la de Isabela, y la imagen lo golpeó como una profecía cruel. Dos sombras juntas, pero separadas por un abismo que ellos mismos cavaron. Isabela se sentó al borde de la cama, frotándose las manos para calentarlas. Su mente daba vueltas, buscando valor para decir lo que cargaba sobre los hombros desde que el destino la lanzó nuevamente a su camino. No podía seguir callando. No esta vez. «Me casaron, Emiliano», dijo ella, la voz tan baja que casi se perdió entre el viento. Él no se dio la vuelta, pero cada músculo de su espalda se tensó como cuerdas a punto de reventar.
Casada. La palabra resonó en su mente como un disparo a quemarropa. Después de aquella noche, mi padre me encerró. Dijo que tú y yo éramos un escándalo que no podía permitirse. Me comprometió con el hijo de un socio suyo, alguien con apellido y dinero, alguien digno de una Zambrano. La lluvia seguía golpeando la ventana, pero Emiliano ya no la escuchaba. Lo único que oía eran los ecos de su propio nombre siendo borrado de la vida de Isabela. Yo no quería, pero él me amenazó, continuó ella, la voz ahora más firme, como quien arranca espinas clavadas en el pecho. Dijo que si no obedecía, me lo quitaría todo, hasta mi nombre. Emiliano cerró los ojos, recordando la rabia sin explicación que sintió cuando Isabela desapareció de aquella fiesta sin siquiera despedirse. Durante años, creyó que ella lo había usado, que jugó con él como tantas otras mujeres interesadas en el apellido Cárdenas. Pero ahora, la verdad tenía un sabor todavía más amargo. Isabela no lo traicionó. La vendieron como moneda de cambio, una prisionera de un apellido que pesaba más que su propia libertad. Se dio la vuelta lentamente, y sus ojos, antes de puro acero, ahora eran laberintos de dolor contenido. Isabela se encogió ligeramente al verlo acercarse, como si aún esperara un castigo. Pero Emiliano no levantó la voz, ni siquiera la tocó. Solo se quedó ahí, de pie frente a ella, con los puños cerrados y una tormenta personal ardiendo en sus pupilas. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Su voz salió como un susurro desgarrado. Porque yo misma me creí la mentira, respondió ella, con una sonrisa torcida de resignación. Me convencí de que tú jamás hubieras luchado por alguien como yo. El silencio entre ellos se volvió tan denso como el aire antes de una tormenta eléctrica. Emiliano dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar aquella verdad. Isabela se mordió el labio, conteniendo lágrimas que no se permitía derramar. Ahora ya lo sabes, dijo ella, girando el rostro hacia la ventana. Pero ya es tarde. Emiliano no respondió. En vez de eso, abrió la puerta de la habitación y salió, dejándola sola, abrazada al eco de las palabras que tardaron años en decirse. Pero afuera, en el oscuro pasillo de la posada, Emiliano apoyó las manos en la pared y respiró hondo, luchando contra la única verdad que su orgullo no quería aceptar. Por más que el pasado intentó separarlos, por más cruel que fuera el destino, la llama seguía ardiendo, y eso lo aterraba más que cualquier mentira. La puerta de la habitación se cerró detrás de Emiliano con un golpe seco, como si el eco de aquella verdad recién revelada quisiera seguirlo hasta el final del pasillo. Su respiración era irregular, y cada paso que daba sobre ese suelo de madera lo hacía sentir que caminaba sobre brasas. La lluvia seguía golpeando las ventanas de la posada, pero dentro de Emiliano, la tormenta era mucho peor. Las palabras de Isabela le perforaban el pecho una y otra vez. La obligaron, la vendieron, la manipularon como una pieza insignificante en un tablero donde el apellido Cárdenas era tanto trofeo como maldición. Durante años, alimentó su odio creyendo que Isabela lo había usado, que se había burlado de él cometiendo el pecado imperdonable de desaparecer. Pero ahora entendía que ella no tuvo opción. Se apoyó contra la pared fría del corredor, cerrando los ojos con fuerza. Su memoria lo arrastró al pasado sin pedir permiso, y de pronto ya no estaba en esa posada olvidada. Estaba en su oficina, hace 10 años, con una botella de whisky a medio terminar sobre el escritorio, un celular mudo y una rabia hirviendo en la garganta. La noche después del baile, Emiliano esperó. Esperó una llamada, una carta, una señal de que Isabela quería volver a verlo. Lo que fuera, pero no llegó nada. Durante días, preguntó discretamente entre la servidumbre, hasta que una cocinera que trabajaba para los Zambrano le soltó la verdad como quien clava un cuchillo. Isabela estaba comprometida. Su padre había arreglado todo, y Emiliano, el gran heredero Cárdenas, no era más que un capricho fugaz. Emiliano se encerró en su despacho durante una semana. No comió, no durmió.
Su orgullo herido se transformó en una furia muda que lo impulsó a convertirse en el hombre que es hoy. Frío, calculador, incapaz de creer en el amor o en la lealtad de una mujer. Desde esa noche, no volvió a bailar. El trueno retumbó afuera, sacándolo de sus recuerdos. Emiliano respiró hondo y volvió a la habitación, decidido a enfrentar a Isabela con algo más que silencio. Pero no tuvo tiempo. Apenas giró la manija de la puerta, el cristal de la ventana estalló en un estruendo seco, y el sonido de llantas derrapando sobre el empedrado afuera le dejó claro. No era la lluvia lo que los perseguía esa noche. Isabela se levantó de la cama sobresaltada, y sus ojos se abrieron de par en par al ver a Emiliano lanzarse sobre ella, derribándola al suelo segundos antes de que otra ráfaga de vidrio cruzara la habitación. Un disparo. ¡Abajo!, gritó Emiliano, cubriéndola con su propio cuerpo mientras los pedazos de cristal caían como lluvia afilada a su alrededor. La calle afuera era un borrón de luces y sombras, pero Emiliano logró distinguir un coche negro, con vidrios polarizados, que aceleraba rumbo a la salida del pueblo. Isabela temblaba bajo él, y Emiliano sintió, por primera vez en años, el verdadero miedo de perderla. Se puso de pie de un salto, jalando a Isabela con él. «Nos vamos», dijo, con una voz que no aceptaba réplica. Bajaron corriendo las escaleras de la posada, mientras el dueño y la mujer de la recepción los miraban con la misma expresión de quien acaba de ver regresar una maldición antigua. Emiliano sacó las llaves del coche de su bolsillo, y en pocos segundos estaban de vuelta en la carretera, con los faros cortando la noche como cuchillas. Suscríbete al canal, nuevas historias están en camino. Deja un comentario sobre esta historia, o sobre qué tipo de historia te gustaría escuchar. Dentro del auto, el silencio entre ellos ya no era solo emocional. Era cuestión de supervivencia. Isabela apretaba las manos sobre su regazo, la mirada fija en la carretera, el pecho subiendo y bajando como si todavía no creyera que eso estaba pasando. Emiliano conducía con concentración feroz, sus dedos clavados en el volante y la mandíbula marcada por la tensión. Ese disparo no fue casual. Alguien quería verlos muertos, y Emiliano solo conocía a una persona capaz de querer eso: Julián Zambrano. El auto cortaba la carretera como una bala fugitiva, deslizándose entre curvas y pendientes que se perdían en la neblina espesa. Emiliano conducía con los dientes apretados y el corazón latiéndole en las sienes. Cada músculo de su cuerpo era pura tensión contenida. Su mente calculaba rutas alternativas, posibles emboscadas y cada maldito nombre que podía estar detrás de ese disparo. Pero debajo de toda esa estrategia, había algo más primitivo ardiendo en su pecho: el miedo brutal de perder a Isabela otra vez. Isabela se mantenía en silencio, con el cinturón apretado sobre el pecho y las uñas clavadas en sus propias palmas. Su respiración era rápida y entrecortada, y cada vez que Emiliano tomaba una curva cerrada, ella sentía que el auto era un ataúd rodante que la arrastraba directo a su destino final. Pero no era el peligro lo que la consumía por dentro. Era la certeza de que su regreso al lado de Emiliano no era una coincidencia. Desde que dejó su casa, huyendo de un matrimonio podrido y de una vida encadenada a las decisiones de su padre, Isabela sabía que cada paso que daba la acercaba nuevamente al único hombre que realmente había amado. Sabía que si volvía a cruzar el umbral de los Cárdenas, despertaría no solo al pasado, mas también a todos los enemigos que ese amor había enterrado vivo. Ahora, ese entierro estaba roto, y los fantasmas salían a cobrar cuentas. La lluvia golpeaba el parabrisas como una advertencia divina, y el viento sacudía las ramas al borde de la carretera como manos invisibles tratando de frenarlos. Pero Emiliano no frenaba. Cada kilómetro recorrido era un desafío al destino, un grito silencioso de quien no piensa retroceder. «Debemos encontrar un lugar seguro», dijo él, sin mirarla, como si el viento se hubiera llevado la dulzura de su voz y solo dejara la orden seca de un general en medio de una batalla perdida.
No existe un lugar seguro para nosotros, respondió ella, con un hilo de voz que se perdió entre el rugido del motor. Y era verdad. Desde que Isabela nació con el apellido Zambrano y Emiliano con el apellido Cárdenas, el mundo había decidido que ellos eran enemigos naturales, destinados a destruirse mutuamente. Lo que nadie contó fue que entre esa guerra de familias nacería un amor tan imposible como inevitable. El auto dio un salto al entrar a un camino de tierra, donde el barro se mezclaba con charcos y piedras afiladas. Emiliano había crecido recorriendo esas rutas, escapando de las mismas sombras que ahora lo perseguían. Conocía cada atajo, cada curva ciega, cada sendero oculto por la maleza. Condujo sin detenerse, hasta que llegaron a una casa olvidada, cubierta por enredaderas y musgo, escondida entre los árboles como un secreto enterrado. Esa casa. Isabela la reconoció de inmediato. Era la casa donde Emiliano la llevó una vez, cuando escaparon por unas horas de la vigilancia de su padre. Ahí, bajo ese techo oxidado y esas paredes torcidas por el tiempo, se robaron un beso que aún ardía en la memoria de ambos. Ahora, regresaban como dos fugitivos, perseguidos por balas, mentiras y destinos cruzados. Emiliano apagó el motor y por un instante solo se escuchó la lluvia. Ambos respiraban como si acabaran de salir de un naufragio. Isabela abrió la puerta y bajó, sentindo o cheiro de terra molhada misturado com o cheiro antigo daquela casa. Emiliano ficou dentro do carro alguns segundos mais, como si precisasse reunir forças para entrar naquela memoria viva. Cuando finalmente lo hizo, el interior de la casa los recibió con el mismo silencio antiguo. Un silencio que conocía secretos, promesas y sueños rotos. Isabela encendió una vela que encontró sobre una mesa polvorienta, y la llama temblorosa proyectó sombras alargadas sobre las paredes descascaradas. «Nadie nos encontrará aquí», murmuró Emiliano, mais para ele mesmo do que para ela. Pero Isabela no estaba tan segura, porque hay enemigos que no necesitan mapas ni pistas. Hay enemigos que no buscan venganza, porque lo que quieren es mucho peor. Buscan borrar la historia completa. Y esa historia eran ellos dos. La vela temblaba sobre la mesa, proyectando sombras alargadas que danzaban sobre las paredes como espectros antiguos, testigos mudos de un pasado que nunca se marchó del todo. Isabela se sentó sobre un viejo baúl cubierto de polvo, abrazando sus propios brazos en un intento inútil por calmar el frío que venía de adentro. No era el clima. Era el hielo de saber que cada minuto que pasaba junto a Emiliano la acercaba a una verdad que podía destruirlos. Emiliano, de pie junto a la ventana rota, miraba hacia afuera, aunque no veía nada. Solo su propio reflejo en el vidrio oscuro le devolvía la mirada. Un hombre endurecido por el poder, un rostro cincelado por las decisiones equivocadas, y detrás de todo, un niño que una vez creyó en los cuentos donde el amor era más fuerte que el apellido. El viento silbaba entre las grietas de la puerta, como si la casa respirara, inhalando el pasado y exhalando recuerdos. Isabela conocía bien esa sensación. Toda su vida había sido una casa de paredes torcidas, donde las historias oficiales jamás coincidían con los susurros detrás de las puertas. Su padre, Julián Zambrano, había construido un imperio sobre los cimientos de un odio ciego hacia los Cárdenas. Le enseñaron desde niña que esa familia era veneno, que acercarse a ellos significaba traicionar su propio apellido. Pero entonces apareció Emiliano, y la historia oficial dejó de importar. ¿Cuánto sabes de tu padre? La voz de Emiliano rompió el silencio como una piedra rompiendo un espejo. Isabela levantó el rostro, confundida. Emiliano nunca había hablado de Julián Zambrano directamente. Para él, ese nombre era sinónimo de guerra, no de conversación. «Sé que odia a tu familia», respondió ella, con un tono que oscilaba entre la resignación y el desafío. «Y sé que ese odio fue creciendo como una mala hierba, alimentado por algo que nadie me quiso contar.
Emiliano giró lentamente, apoyando las manos sobre la mesa. Sus nudillos estaban blancos, y su mirada brillaba con ese fuego oscuro que Isabela reconocía demasiado bien. Ese fuego solo aparecía cuando Emiliano estaba a punto de destapar una verdad que quemaba. No es solo odio de negocios, Isabela. Su voz era grave, pausada, como si cada palabra pesara toneladas. Tu padre no solo quiso destruir mi empresa, quiso destruir a mi familia desde dentro. Isabela sintió un escalofrío treparle por la espalda. Sabía que algo oscuro unía sus apellidos, pero nunca lo había escuchado tan claro, tan directo. Mi padre, ¿qué hizo? Emiliano entrecerró los ojos, como si en su mente pudiera ver aquella noche de hace 20 años. Una noche que escuchó en boca de su propio padre antes de que la muerte lo alcanzara. Tu padre y el mío crecieron juntos. Eran amigos inseparables, hasta que se enamoraron de la misma mujer. Mi madre. Isabela sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. Toda su infancia le contaron que su madre y su padre fueron una historia perfecta de amor de pueblo, un romance de novela que terminó en matrimonio y familia feliz. Pero Emiliano hablaba de otra versión, una que nunca cruzó el umbral de su casa. Julián estaba obsesionado con mi madre, tanto que la seguía, le escribía cartas, la vigilaba desde lejos, pero ella eligió a mi padre. Se casaron en secreto porque sabían que Julián no lo aceptaría. Cuando él lo descubrió, fue como si algo se rompiera dentro de él. Desde entonces, juró que ningún Cárdenas volvería a ser feliz, y te usó a ti para cumplir esa promesa. Isabela llevó una mano a su boca, tratando de digerir esa verdad envenenada. Su padre, el hombre que la crió, que le enseñó a rezar y a obedecer, era el mismo hombre que la había convertido en un peón dentro de su venganza personal. Cada prohibición, cada castigo, cada mentira sobre los Cárdenas no era por protegerla, era por usarla. La vela parpadeó, como si el viento mismo reaccionara al peso de esa revelación. Emiliano dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver el temblor en sus manos. Isabela estaba colapsando desde dentro, y él sabía cómo era esa sensación, porque él mismo colapsó el día que ella desapareció. Me convertí en un arma, susurró Isabela, con una mezcla de rabia y tristeza, y yo que pensaba que me estaban protegiendo. Emiliano cerró los ojos por un momento, sintiendo esa punzada de ternura que solo ella podía provocarle. Podían haberla usado como un arma, pero Isabela nunca dejó de ser aquella muchacha que lo hizo creer en el amor sincero, aunque fuera por una sola noche. No eres un arma, Isabela. Su voz fue apenas un susurro. Eres la única cosa real que tuve en mi vida. Ella levantó la vista, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. La llama prohibida entre ellos se avivó una vez más, en medio de una noche cargada de verdades y tormentas. Y en esa casa olvidada, donde un día se prometieron lo imposible, Emiliano y Isabela entendieron que, aunque el mundo entero quisiera separarlos, había cosas que ni el odio ni el tiempo podían matar. La vela se consumía lentamente, derramando su cera sobre la mesa de madera como un reloj de arena mudo. Cada gota caída marcaba un segundo de silencio tenso entre Emiliano e Isabela, dos almas obligadas a sentarse frente al pasado, armadas solo con verdades a medias y heridas mal cicatrizadas. Afuera, la tormenta seguía su canto de furia, como si el cielo mismo se negara a aceptar la tregua imposible que estaba por nacer. Emiliano se mantenía de pie, con los brazos cruzados y la espalda apoyada contra la pared descascarada. Desde ahí, podía ver cada centímetro de Isabela, su postura rígida, las manos apretadas sobre su regazo, los labios mordidos en un intento por contener un mar de emociones que amenazaba con desbordarse. A pesar de todo, ella seguía siendo la misma, frágil por fuera, pero con esa llama interna que ni el miedo ni las mentiras pudieron apagar. La historia que acababa de revelar no solo había destruido a Isabela por dentro, también lo había sacudido a él. Creció odiando a Julián Zambrano por negocios sucios, por trampas comerciales,
por arruinar contratos y difamar el apellido Cárdenas, pero nunca imaginó que todo aquello era la sombra de una historia personal, de un triángulo amoroso que él mismo heredó sin saberlo. Su madre, el gran amor prohibido de Julián. Su madre, la que siempre le enseñó que el verdadero poder no estaba en el dinero, sino en saber proteger a los que uno ama. La misma mujer que, sin quererlo, había condenado a su hijo a cargar con una guerra que no le pertenecía. Isabela rompió el silencio al fin, con la voz baja y opaca. ¿Y ahora qué hacemos? Esa pregunta era más que una simple cuestión de planes. Era una súplica, un pedido desesperado de dirección, de sentido. Emiliano lo sabía, lo vio en sus ojos, lo escuchó en la forma en que su respiración se cortaba cada vez que lo miraba. «Nos aliamos», dijo él, sin adornos, sin romanticismo. Frío, directo, como quien sabe que el único camino es atravesar el fuego de frente. Isabela frunció el ceño, confundida. Emiliano, ese hombre que durante años cultivó un odio férreo contra su familia, le estaba proponiendo unir fuerzas. Era un pacto contra natura, un sacrilegio para cualquier Cárdenas o Zambrano, pero también era la única salida. ¿Una alianza?, repitió ella, con incredulidad amarga. Nuestros padres se matarían otra vez si nos vieran juntos. Emiliano sonrió de lado, esa sonrisa torcida de hombre que ha dejado de temerle al infierno porque ya lo ha visto por dentro. Que se retuerzan donde estén. No voy a dejar que el apellido de un muerto decida cómo termina mi historia. Isabela sintió el eco de esas palabras en su pecho, como un tambor llamándola a una batalla que nunca pidió pelear. Su instinto le gritaba que no confiara, que Emiliano seguía siendo un Cárdenas, un hombre criado para desconfiar de todo lo que llevara sangre Zambrano. Pero su corazón, ese órgano estúpido y obstinado, seguía latiendo al mismo ritmo de aquel vals prohibido. Se puso de pie, acercándose a la ventana rota. Miró hacia afuera, hacia la carretera perdida entre árboles, donde alguna vez soñó escapar con él. Sus dedos tocaron el marco astillado, como si pudiera sentir el paso de los años en la madera, y ahí, con la tormenta como testigo, entendió que ya no eran los mismos. Ya no eran los jóvenes que creían que un beso bajo las estrellas podía salvarlos. Ahora eran adultos, rotos, desconfiados y peligrosos. ¿Qué tipo de alianza?, preguntó, girando el rostro hacia Emiliano, pero sin acercarse. Él dio un paso al frente, reduciendo la distancia entre ambos, hasta que sus sombras se tocaron sobre el suelo polvoriento. Juntos, encontramos quién nos quiere muertos, descubrimos quién disparó esta noche. Y cuando lo sepamos, destruimos a quien esté detrás, aunque sea uno de los nuestros. Isabela sintió la garganta cerrarse. Sabía lo que esa frase implicaba. Podía ser Julián. Podía ser alguien del propio círculo de Emiliano. Podía ser cualquiera. En esa guerra ya no había bandos claros, ni buenos ni malos. Solo quedaban dos supervivientes sosteniéndose de un hilo cada vez más fino. Asintió en silencio. No por confiar ciegamente en él, sino porque, después de todo lo que habían pasado, lo único peor que estar al lado de Emiliano era estar lejos de él. Y así, en medio de una noche cargada de recuerdos y amenazas, Emiliano e Isabela sellaron la alianza más peligrosa de sus vidas, porque nada arde más que una llama prohibida encendida por el odio y avivada por el deseo de venganza. La vela seguía consumiéndose lentamente, proyectando sombras más largas y pesadas sobre las paredes de la casa olvidada. La cera derretida se acumulaba al borde de la mesa, como un río de tiempo que no se podía detener. Emiliano e Isabela ya no hablaban. Después de la propuesta de alianza, solo quedó un silencio cargado de pensamientos que ninguno de los dos quería pronunciar. Emiliano caminaba de un lado a otro, con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en el suelo. Su mente calculaba, medía riesgos, enumeraba nombres de posibles enemigos, pero por más que intentaba concentrarse en el peligro externo, había una amenaza mucho más peligrosa dentro de ese cuarto. Isabela. Ella estaba de pie junto a la ventana,
con la lluvia dibujando caminos sobre el vidrio roto. La luz de la vela bañaba su perfil en tonos cálidos, resaltando la curva suave de su cuello, la forma en que el cabello húmedo se pegaba a su piel y el temblor casi imperceptible de sus labios. Emiliano apretó los dientes. Había aprendido a enterrar ese deseo hacía años, construyendo muros de orgullo y resentimiento, convenciéndose de que lo que sintió por ella fue solo un capricho juvenil. Pero verla ahí, tan cerca y tan lejana, destruía cada una de esas mentiras. Isabela, por su parte, sentía el peso de esa mirada clavada en su espalda. Cada vez que Emiliano pasaba cerca, el aire se volvía más espeso, más difícil de respirar. En su pecho, la misma llama que creyó apagada volvía a arder, aunque tratara de sofocarla con recuerdos de traiciones y promesas rotas. Su piel lo recordaba, cada roce, cada beso, cada noche de insomnio, esperando una carta que nunca llegó. La lluvia golpeaba el techo como un aplauso furioso de la naturaleza, marcando el compás de un momento inevitable. Emiliano se detuvo junto a la mesa, las manos apoyadas en el borde, los nudillos blancos. Su respiración era corta y áspera, como si algo lo ahogara por dentro. Isabel la giró, enfrentándolo con esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad que siempre lo desarmaba. Ninguno de los dos habló. No era necesario. El silencio era un idioma que ambos conocían demasiado bien. En un movimiento casi instintivo, Emiliano cruzó el espacio entre ellos y la tomó por la cintura, atrayéndola hacia él con una firmeza desesperada. Isabela cerró los ojos un segundo antes de que sus labios se encontraran, y el mundo entero se desvaneció. Fue un beso cargado de historia y cicatrices, de reproches silenciosos y de un deseo que nunca dejó de existir. No había ternura ni delicadeza, solo la urgencia de dos almas que llevaban demasiado tiempo negándose. Las manos de Emiliano se aferraban a su espalda como quien teme que la realidad se rompa al soltarla. Isabela, temblorosa, se aferró a la camisa de Emiliano, como si sosteniéndolo pudiera anclarse a algo más fuerte que su propio miedo. La vela tembló con una ráfaga de viento, y la lluvia arreció como si el cielo mismo protestara contra ese reencuentro prohibido. Pero ni la tormenta ni los años lograron separarlos en ese instante. Eran Emiliano e Isabela, los mismos que una vez bailaron un vals sin nombre y que ahora, con los corazones llenos de grietas, volvían a encontrarse en el único lenguaje que nunca olvidaron. Cuando se separaron, la respiración de ambos era un desastre. Isabela bajó la mirada, consciente de que ese beso no resolvía nada. Al contrario, complicaba todo. Pero no podía fingir que no lo necesitaba. Emiliano, con el corazón golpeándole el pecho, se apartó un paso, como si necesitara recuperar el control que acababa de perder. «Esto no cambia nada», dijo él, aunque ni siquiera él mismo lo creía. «Nunca lo hizo», respondió ella, con una sonrisa rota que Emiliano no pudo soportar mirar. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de esa casa, la verdadera tormenta era ellos mismos. Y aunque la alianza seguía en pie, ambos sabían que el verdadero enemigo no estaba fuera. El verdadero enemigo era la historia que nunca pudieron enterrar. La casa vieja respiraba en silencio, como si sus paredes hubieran sentido el beso que acababa de ocurrir entre Emiliano e Isabela. Afuera, la tormenta no cedía, y el viento empujaba la lluvia contra los vidrios rotos, convirtiendo cada gota en un tamborileo inquietante. Isabela se había apartado, con los dedos rozando sus propios labios, todavía sensibles al roce de Emiliano. Él, de espaldas a ella, se esforzaba por recompor o control perdido, mas su mente era un mar en furia. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver aquella noche bajo las estrellas. El vals prohibido, las promesas mudas entre susurros. Pero ahora, algo mucho más reciente se imponía sobre esas memorias dulces, la imagen de Isabela al costado de la carretera, bajo la lluvia, con la ropa pegada al cuerpo y la mirada perdida, pidiendo una carona que el destino transformó
En una emboscada emocional, Emiliano respiró hondo. No podía seguir callando. Se giró, cruzando la habitación con pasos lentos, hasta quedar frente a Isabela. La miró de arriba a abajo, memorizando cada detalle de cómo era verla de nuevo después de tanto tiempo. Y entonces, sin aviso, soltó la verdad que ardía en su pecho. Te reconocí en cuanto abriste la puerta del auto. Isabela levantó la cabeza de golpe, sus ojos brillando con sorpresa y algo más, dolor. Emiliano no le dio oportunidad de responder. No fue casualidad que me detuviera. Pude haber seguido de largo. Pude haberte dejado bajo la lluvia sin mirar atrás. Pero no lo hice. Y no lo hice porque, aunque han pasado años, Isabela, yo siempre te habría reconocido. Ella parpadeó rápido, como si quisiera contener lágrimas que no se atrevía a mostrar. Emiliano continuó, su voz áspera, cargada de orgullo herido y verdad desnuda. Y cuando vi que eras tú, pensé en dejarte ahí. Pensé en que era mi oportunidad de devolverte el abandono, de hacerte sentir el frío de una despedida sin explicación, pero no pude. Porque ni siquiera ahora, después de todo, soy capaz de ignorarte. Isabela dio un paso atrás, buscando apoyo en la pared. Su cuerpo temblaba, mas no era de frío. Era a verdade nua, crua, quebrando cada muralla que ela mesma construiu ao longo dos anos. Yo tampoco te olvidé, susurró, como quien confiesa un pecado inconfesable. Emiliano cerró los ojos un instante, saboreando esa frase como una herida dulce. Cuando los abrió, su mirada era otra. Menos dura, menos cruel, pero igual de peligrosa. ¿Qué hacías ahí, Isabela? ¿Por qué estabas sola en medio de la nada? La pregunta era inevitable. Él le precisaba saber. Isabela respiró fundo, sabendo que a verdade non podería ser ocultada por máis tempo. Hice algo que no debía hacer. Me fui de la casa de Julián, lo dejé todo. Mi matrimonio, mi apellido, la herencia sucia que me dejó, y empecé a caminar, sin rumbo, sin saber a dónde iba. Lo único que sabía era que no podía seguir siendo quien me obligaron a ser. Emiliano entrecerró los ojos, procesando cada palabra. La imagen de Isabela sola bajo la lluvia ahora tenía un peso diferente. No era solo una mujer en fuga, era una mujer renaciendo. Así que no pediste una carona cualquiera, dijo él, con una sonrisa amarga. Pediste la única carona que el destino quería darte. Isabela soltó una risa breve, seca, sin alegría. El destino tiene un sentido del humor muy cruel. Emiliano se acercó y esta vez no la tocó. Solo la miró, tan profundamente que Isabela sintió que le estaba leyendo el alma. Aún no hemos terminado, Isabela, ni tú ni yo. Y en esa pequeña casa olvidada, con la tormenta rugiendo como testigo y la vela al borde de apagarse, ambos entendieron que la verdadera tormenta no era la que caía afuera. Era la que ardía dentro de ellos, desde el primer día. La vela había muerto hace minutos, dejando apenas una columna torcida de cera fría sobre la mesa. La única luz que quedaba era la de los relámpagos que, cada pocos segundos, iluminaban la ventana rota. Isabela respiraba agitada, aún con el peso del beso prohibido sobre su piel, pero ahora había algo más. Un presentimiento oscuro, una sensación punzante en la nuca. Fue al acomodar su abrigo sobre una silla que sus dedos toparon con algo, un sobre pequeño, doblado y arrugado, oculto dentro del forro interior. La tela estaba tan húmeda que el papel parecía a punto de deshacerse entre sus manos. Isabela frunció el ceño. No recordaba haber guardado nada ahí. Con el pulso tembloroso, sacó el sobre y lo abrió. Dentro había una carta, escrita con una caligrafía temblorosa, como si la mano que la escribió hubiera estado apurada o aterrada. Isabela reconoció la letra de inmediato. Era de Lorena Zambrano, su madrastra. Querida Isabela, si lees esto, significa que finalmente te atreviste a escapar. No me odies, hija,
pero ya no podía seguir viéndote convertida en un peón de las venganzas de tu padre. Hay verdades que nunca te conté, verdades que podrían salvarte la vida. Tu padre no es el único que te quiere lejos de Emiliano. Hay alguien más, alguien que siempre estuvo cerca de ustedes dos jugando a dos bandos. Alguien que sonríe de frente mientras los apuñala por la espalda. Isabela sintió un escalofrío helado recorrerle la columna. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal como uñas de un fantasma desesperado. Emiliano, que observaba cada mínimo gesto de Isabela, se acercó al notar la palidez que cubría su rostro. Sin decir palabra, tomó la carta y leyó el último párrafo. Esa persona es Fernando Ibarra. El nombre explotó en el aire como dinamita. Emiliano apretó el papel entre sus dedos, con una mezcla de incredulidad y furia hirviendo en su sangre. Fernando Ibarra, su amigo, su confidente, el hombre que desde hace años era su sombra en cada reunión, cada negociación, cada jugada de poder. El único hombre a quien Emiliano confió más de lo que confió en su propia familia. Isabela se cubrió la boca con la mano, tratando de procesar el golpe. Fernando no solo era el socio de Emiliano, era también el hombre que ayudó a negociar su matrimonio arreglado con el hijo de los Bustamante, los aliados comerciales de Julián Zambrano. Fernando era el puente entre ambas familias, el hombre que sabía cada secreto, cada punto débil de Emiliano y cada miedo oculto de Isabela. «Maldito», susurró Emiliano, sintiendo cómo la rabia le hervía en las venas. Los recuerdos se atropellaban en su mente. Reuniones discretas entre Fernando y Julián, llamadas interceptadas, contratos que desaparecieron justo antes de cerrar acuerdos clave. Todo cuadraba. Durante años, Fernando movió los hilos desde las sombras, alimentando la guerra entre los Zambrano y los Cárdenas para su propio beneficio. Nos traicionó a los dos, dijo Emiliano, con la voz ronca de tanto contener su furia. Isabela se dejó caer sobre la silla más cercana. Toda su vida creyó que el peligro estaba fuera de su casa, que los Cárdenas eran el enemigo. Y ahora descubría que el verdadero monstruo estaba sentado a su mesa, sirviéndose café cada mañana, preguntándole cómo dormía y fingiendo ser su amigo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella, con el temblor aún en la voz, pero con una chispa de decisión encendiendo sus ojos. Emiliano se acercó, inclinándose hasta quedar frente a ella. No hubo ternura en su gesto, solo la certeza de quien ya tomó una decisión sin retorno. «Lo vamos a hundir», sentenció Emiliano. «Y esta vez, lo haremos juntos». La tormenta rugió afuera como un aplauso de la propia noche, celebrando la alianza más peligrosa que ese pueblo olvidado había visto jamás. Isabela y Emiliano no eran amantes, ni enemigos. Ahora eran pólvora y fuego, y Fernando Ibarra no tenía idea de lo que acababa de despertar. La tormenta no daba tregua, como si el cielo mismo quisiera participar de esa noche de verdades, traiciones y decisiones irreversibles. Dentro de la casa olvidada, Isabela y Emiliano habían dejado de ser dos almas heridas buscando consuelo en un pasado imposible. Ahora eran aliados en guerra, cómplices obligados por una traición que envenenó a ambos desde el inicio. Emiliano caminaba de un lado a otro, encendiendo un cigarro con manos temblorosas de furia contenida. El humo llenó el aire pesado de la habitación, mezclándose con el olor a madera húmeda y recuerdos oxidados. Isabela, sentada junto a la ventana, leía la carta de nuevo, como si la tinta borrada pudiera revelar alguna clave oculta. Fernando Ibarra. El nombre le ardía en la boca como veneno. Durante años, confió en él, como quien confía en un hermano mayor. Fue Fernando quien le enseñó a negociar, a sonreír en las reuniones sociales, a disimular el miedo cuando el apellido Zambrano se pronunciaba cerca de los Cárdenas. Fernando, el consejero leal, el padrino de su falso matrimonio, el hombre que una vez le prometió que siempre la protegería. Isabela recordó la forma en que Fernando la miraba cuando creía que nadie lo veía. No era una mirada de tío afectuoso, ni de socio preocupado.
Era algo más, algo oscuro y obsesivo, disfrazado de amabilidad. Por años, lo confundió con cariño familiar. Ahora lo entendía. Fernando nunca la vio como una sobrina. La vio como un trofeo, una pieza de ajedrez que él podía mover a placer. Emiliano se detuvo frente a ella, lanzando el cigarro al suelo y aplastándolo con la suela de su bota. Mañana al amanecer, regresamos a la ciudad. Quiero verlo en persona. Su voz era de hielo puro. Isabela levantó la mirada, encontrándose con esos ojos oscuros que conocía tan bien. En ellos no había amor ni ternura, solo la promesa de un ajuste de cuentas que nadie podría detener. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó ella, aunque ya intuía la respuesta. Emiliano se inclinó sobre ella, apoyando las manos en los brazos de la silla, atrapándola entre el muro y su furia. Voy a hacerlo confesar, y cuando lo haga, voy a destruirlo. No solo lo voy a sacar de mis negocios, lo voy a borrar de la historia. Isabela sintió una punzada de miedo al ver la intensidad en su mirada. Emiliano Cárdenas no era un hombre que perdonaba. Era un hombre que cobraba cada deuda con intereses. No te reconozco, susurró ella, desviando la vista hacia la lluvia. ¿Cuándo te volviste tan despiadado? Emiliano sonrió de lado, una sonrisa amarga que le cortaba el rostro como una cicatriz. El día que desapareciste. El golpe fue directo al corazón de Isabela. Cada palabra era una daga clavándosele en el alma, pero no podía quejarse. Ella sabía que su silencio también había sido un crimen. Se puso de pie, alejándose de Emiliano, respirando hondo como quien necesita aire antes de hundirse en el fondo de un mar oscuro. Si vas a enfrentarlo, yo estaré ahí, dijo, con una firmeza nueva, nacida de todo lo que le habían arrebatado. Emiliano la estudió por un momento. Aquella niña temblorosa de vestido rojo había muerto. En su lugar, quedaba una mujer dispuesta a pelear por su propia historia. Y aunque no lo admitiría, esa nueva versión de Isabela le resultaba irresistible. Entonces, prepárate, dijo él, tomando su chaqueta, porque mañana terminamos con esto. La noche avanzó, y en esa casa olvidada, dos enemigos históricos sellaron un pacto que no solo cambiaría sus vidas, sino la historia completa de dos familias condenadas a odiarse. Afuera, la tormenta siguió gritando como un coro de fantasmas antiguos, sabiendo que cuando el sol saliera, nada volvería a ser igual. El amanecer llegó pálido, como si el sol temiera iluminar lo que estaba a punto de ocurrir. La tormenta había dejado charcos en las calles y un olor a tierra mojada que impregnaba el aire. La ciudad aún dormía cuando Emiliano e Isabela cruzaron la entrada del edificio de oficinas de los Cárdenas, un rascacielos imponente en el corazón financiero. Un edificio construido sobre negocios sucios, alianzas rotas y sangre disfrazada de contratos. Emiliano caminaba con el paso de un hombre que va a la guerra. Su traje negro estaba impecable, su mirada afilada como una daga, y su furia, contenida en cada músculo de su cuerpo. Isabela iba a su lado, vestida con la única armadura que le quedaba, la verdad que ahora conocía. No era la misma mujer que salió huyendo de su padre. Ya no tenía miedo. Los guardias de seguridad los dejaron pasar sin cuestionar. Nadie se atrevía a detener a Emiliano Cárdenas cuando tenía ese brillo peligroso en los ojos. El ascensor los llevó hasta el último piso, donde la oficina de Fernando Ibarra los esperaba como una jaula dorada. La puerta se abrió sin previo aviso. Emiliano no necesitaba anunciarse. Fernando estaba sentado detrás de su escritorio de madera oscura, con una copa de coñac en la mano y una sonrisa premeditada en los labios. «No esperaba verte tan temprano, Emiliano», dijo, con esa calma venenosa de los hombres que saben más de lo que dicen. Y menos con tan encantadora compañía. Su mirada se posó en Isabela, recorriéndola con la lentitud de quien analiza su obra maestra. Isabela sostuvo su mirada sin parpadear, sintiendo por primera vez el verdadero peso de la traición. Durante años, confió en él.
Durante años, creyó en sus consejos, en sus advertencias. Ahora veía la verdad desnuda. Fernando siempre la había visto como una pieza de ajedrez, un objeto en su juego. Emiliano se inclinó sobre el escritorio, colocando ambas manos sobre la superficie pulida. Deja de fingir, Fernando. Sabemos que fuiste tú. Fernando bebió un sorbo de su coñac, sin inmutarse. ¿Qué yo qué, Emiliano? Isabela lanzó la carta sobre el escritorio, la prueba de su traición escrita en tinta corrida por la lluvia. Fernando la tomó con delicadeza, leyéndola como si fuera un artículo de prensa sin importancia. Cuando terminó, dejó escapar una risa baja, casi burlona. Ah, Lorena, siempre metiendo la nariz donde no debe. Emiliano sintió que su paciencia se rompía como un vidrio bajo presión. Intentaste matarnos, gruñó, con la furia de un hombre que finalmente ve al enemigo sin máscara. Jugaste con mi empresa, con mi vida, con Isabela. Fernando dejó la copa sobre el escritorio y se puso de pie, desabrochando lentamente el botón de su saco. ¿Y qué vas a hacer al respecto, Emiliano? ¿Matarme aquí mismo? ¿Golpearme hasta que confiese? Vamos, sabemos que no eres tan impulsivo. Emiliano sonrió con la frialdad de un hombre que ya tomó una decisión. No necesito golpearte para destruirte. Fernando ladeó la cabeza, estudiándolo. Claro que no, porque no vas a hacerlo. El silencio en la habitación se volvió denso, como si cada palabra estuviera suspendida en el aire. Isabela sintió un escalofrío, un mal presentimiento recorriéndole la piel. Dilo, exigió Emiliano, con los puños cerrados. Fernando sonrió, pero esta vez no había burla en su expresión. Solo certeza. Si caigo yo, caes tú también. Emiliano se tensó. Fernando sacó un sobre del cajón de su escritorio y lo dejó caer frente a él. Dentro, había copias de documentos, grabaciones transcritas, pruebas de desvíos de dinero, fraudes, contratos firmados con nombres falsos, pruebas que podían hundir a los Cárdenas junto con él. Hicimos demasiados negocios juntos, amigo, susurró Fernando. Si me destruyes, te llevas tu propio imperio conmigo. El golpe fue directo y limpio. Emiliano había jugado con fuego durante años, y ahora ese fuego amenazaba con consumirlo. Tienes dos opciones, continuó Fernando, con una calma calculada. Me dejas ir y todo esto desaparece, o intentas hundirme, y nos hundimos los dos. Isabela observó a Emiliano, sintiendo la batalla dentro de él. Sabía lo que significaba su empresa, sabía cuánto luchó para llegar hasta ahí. Pero también sabía que dejar ir a Fernando significaba cargar con una deuda impagable. Elige, Emiliano, dijo Fernando, con una sonrisa venenosa. Tu venganza o tu legado. El reloj en la pared marcaba el paso de los segundos. Emiliano tenía el destino en sus manos, pero por primera vez en su vida no sabía qué camino tomar. Y en esa oficina, donde tantas decisiones se habían tomado en la oscuridad, la elección más difícil de todas pendía en el aire. El silencio dentro de la oficina era un muro de concreto, denso y agrietado, sosteniendo el peso de todas las decisiones que llevaron a ese momento. Isabela podía oír el eco de su propia respiración, entrecortada, y el latido irregular de su corazón. Emiliano permanecía inmóvil, con la vista fija en el sobre lleno de pruebas que Fernando había lanzado como una bomba sobre la mesa. La mente de Emiliano giraba como un reloj descompuesto. Cada documento era un recordatorio de lo que había hecho para proteger el Imperio Cárdenas. Sobornos ocultos en cuentas fantasmas, contratos manipulados, operaciones encubiertas. Nada de eso era nuevo para él. Sabía que Fernando no mentía. Si esas pruebas llegaban a la prensa o a las autoridades, su apellido sería arrastrado por el lodo, convertido en sinónimo de corrupción y vergüenza. Fernando lo miraba desde el otro lado del escritorio, con la sonrisa triunfante de quien acaba de colocar al rey en jaque. No necesitaba un arma, ni guardaespaldas. Su mejor defensa era la verdad sucia que ambos compartían. Isabela,
de pie a un costado, apretaba los puños hasta clavar las uñas en sus palmas. Ver a Emiliano atrapado entre su venganza y su legado le rompía el alma. Conocía demasiado bien ese dilema. Ella misma vivió años presa entre su apellido y su corazón. Y ahora, ver a Emiliano enfrentar ese mismo infierno era como mirarse en un espejo. El reloj de pared marcaba los segundos con una puntualidad cruel. Emiliano cerró los ojos un instante, respirando hondo. En su mente, desfilaban imágenes de su padre sentado en esa misma oficina, diciéndole que el poder era la única armadura que protegía a un Cárdenas. Su madre, bordando en silencio mientras ocultaba las lágrimas de vivir entre dos hombres que la amaban de maneras opuestas. Y finalmente, Isabela, con su vestido rojo de aquella noche lejana, sonriéndole como si el mundo fuera solo de ellos dos. Cuando abrió los ojos, su decisión ya estaba tomada. Pero antes de que pudiera hablar, Isabela dio un paso al frente, rompiendo la barrera invisible que la había mantenido al margen. Sin previo aviso, tomó el sobre de las pruebas y lo sostuvo entre sus manos temblorosas. Fernando levantó una ceja, curioso. Emiliano frunció el ceño, desconcertado. «No vas a destruirlo», dijo Isabela, con la voz firme, aunque el miedo le quemaba por dentro. «Si alguien tiene que caer, seré yo». Emiliano dio un paso hacia ella, pero Isabela levantó una mano, deteniéndolo. «Yo firmé muchos de esos documentos», continuó. «Mi apellido Zambrano también está ahí. Yo era la esposa de uno de los socios involucrados. Si esto sale a la luz, pueden culparme a mí. Dirán que fui yo quien manipuló las operaciones para perjudicar a los Cárdenas». Emiliano sintió como si le arrancaran el suelo bajo los pies. «No puedes hacer eso», murmuró, pero Isabela no lo miró. Sus ojos estaban fijos en Fernando. «Si me entrego, salvas tu imperio», dijo ella. «Y yo ya no tengo nada que perder». Fernando aplaudió lentamente, disfrutando el espectáculo. Qué conmovedor, el sacrificio de la mártir enamorada. Pero, Isabela, no seas ingenua. Si haces eso, nadie te creerá inocente nunca más. Te convertirás en la mujer que intentó hundir a los Cárdenas y traicionó a su propia familia. Serás el eslabón más débil de esta historia. Isabela se acercó a él, apoyando ambas manos sobre el escritorio, inclinándose hasta quedar frente a frente. Sus ojos brillaban con esa mezcla de valentía y resignación de quien ya cruzó el punto sin retorno. «Prefiero ser el eslabón más débil que seguir siendo la marioneta de alguien como tú». Emiliano cerró los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. La impotencia lo sofocaba, pero al mismo tiempo, sabía que Isabela no estaba improvisando. Aquella mujer frágil que una vez temblaba en sus brazos, ahora era una mujer dispuesta a cargar con un crimen para salvarlo. Fernando se recostó en su silla, divertido. «Muy bonito discurso, pero hay un problema», dijo, señalando el sobre. «Esto no es suficiente para destruirme. Solo sirve para destruirlos a ustedes». Emiliano y Isabela se miraron. Por un instante, el peso de la derrota parecía inevitable. Pero entonces, Emiliano sonrió de lado, con esa mueca peligrosa que siempre aparecía cuando estaba al borde del abismo. «Ahí te equivocas, Fernando». Su voz fue apenas un susurro afilado. «No es el único sobre que tengo». Fernando parpadeó desconcertado. Emiliano sacó de su chaqueta un segundo sobre, idéntico al primero, pero mucho más grueso. «Durante años, te dejé hacer tus movimientos. Te observé, te seguí, y guardé cada error que cometiste. No hay crimen tuyo que no esté registrado aquí. Si caemos nosotros, tú te vas al infierno con nosotros». La sonrisa de Fernando se congeló. Por primera vez, el miedo asomó en sus ojos. Emiliano y Isabela no eran las presas, eran el cazador y la cazadora. «Tienes razón en algo», dijo Emiliano. «Nos ensuciaste a todos. Pero hay algo que olvidaste, Fernando. Los Cárdenas no olvidan, y mucho menos, perdonan».
Fernando tragó saliva, calculando sus opciones. Pero ya era tarde. El juego había cambiado. Isabela había estado dispuesta a sacrificarse, y Emiliano, dispuesto a destruir su propio imperio para salvarla. Esa era la clase de amor que ningún chantaje podía vencer. La oficina quedó en silencio, mientras la lluvia golpeaba los ventanales. Afuera, el día apenas comenzaba, pero para Emiliano e Isabela, era el principio o el final de todo. El viento soplaba fresco sobre la colina, arrastrando consigo el aroma de la tierra mojada y de las flores silvestres que crecían al borde del camino. El sol, apenas filtrándose entre las nubes, bañaba la carretera con una luz tibia, esa luz que solo aparece cuando el mundo se ha lavado de tormentas. Aquel día parecía un eco distante de la noche en que Emiliano encontró a Isabela bajo la lluvia. Pero esta vez, él no venía con el corazón envenenado por el rencor, ni con las manos aferradas al volante como quien conduce directo a la guerra. Esta vez, Emiliano Cárdenas manejaba con una calma desconocida, casi extraña para un hombre acostumbrado a controlar el destino con puño de hierro. Habían pasado 3 meses desde el enfrentamiento con Fernando Ibarra, 3 meses desde que Emiliano y Isabela, juntos, lo arrinconaron hasta que no le quedó otra opción que firmar su propia sentencia. Fernando desapareció de la vida pública, y con él, muchos de los secretos que durante años envenenaron a los Cárdenas y a los Zambrano. Emiliano pagó un precio alto, cedió propiedades, rompió contratos y se deshizo de piezas clave de su imperio. Limpiar su nombre costó más que dinero. Le costó una parte de la leyenda que tanto le habían enseñado a proteger. Pero por primera vez, eso ya no le importaba, porque en medio de la ruina, encontró algo más valioso que su apellido: libertad. Isabela, por su parte, también tuvo que enfrentar sus propios demonios. Volvió a San Esteban de la Sierra, al pueblo donde empezó su historia, y con sus propias manos limpió la casa vieja donde alguna vez se prometieron lo imposible, sin apellido, sin fortuna, sin cadenas. Por primera vez, era dueña de su propio destino. El auto negro ascendió la colina despacio, sin prisa. Emiliano estacionó justo donde aquella noche vio la silueta de Isabela bajo la lluvia. Apagó el motor y salió, dejando que el viento le despeinara el cabello, ese viento libre que ya no traía el peso de la culpa. Del otro lado de la carretera, Isabela lo esperaba. Vestía un vestido blanco sencillo, el cabello suelto, los pies descalzos sobre el pasto húmedo. No era la chica frágil de vestido rojo, tampoco la mujer rota por las mentiras familiares. Era ella, solo ella. Emiliano cruzó la carretera, cada paso hundiéndose en la memoria de todo lo que vivieron. Cada mentira, cada beso robado, cada lágrima escondida, cada promesa rota. No hubo palabras. No las necesitaban. Cuando estuvieron frente a frente, él extendió la mano, como aquella vez en el baile. Isabela sonrió, esa sonrisa que Emiliano había guardado en el alma como un amuleto contra el olvido. Tomó su mano, y juntos dieron el primer paso hacia adelante, sin apellidos, sin maldiciones familiares, sin herencias envenenadas. Solo ellos, con una carretera infinita frente a ellos y un pasado convertido en cenizas detrás. El viento arrastró una última gota de lluvia que cayó sobre sus manos entrelazadas, como la bendición de un destino que, después de tanto jugar con ellos, al fin decidió darles tregua. Porque hay historias que nacen malditas, pero se rehúsan a morir sin final feliz. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y dale like al video. Si tienes un minuto, deja un comentario con tu opinión. Nos vemos en la próxima historia.